Graham se paró en la cubierta de su propio crucero, mirando al océano. Su disfraz lo hacía ser otra cara más en la multitud. Había construido esta compañía después de comprarla a un operador con dificultades, hace 10 años, convirtiéndola en una exitosa línea de cruceros de lujo, con 14 barcos navegando por todo el mundo. Pero últimamente, algo lo había estado molestando. Las quejas de los clientes se habían acumulado, y la rotación de empleados era más alta que nunca. Cada informe que recibió de la gerencia le aseguraba que todo estaba bien, pero su instinto le decía lo contrario. Así que decidió averiguarlo por sí mismo. Vestido con pantalones cortos de carga, una camiseta desvaída y una gorra de béisbol, Graham abordó el barco como un invitado regular bajo el nombre de Greg Lawson. Nunca se había conocido personalmente la mayoría de la tripulación del barco. Después de todo, dirigir algo tan grande significaba que trabajaba con ejecutivos, no con el personal de cubierta ni con el de hospitalidad. Con la barba crecida y gafas que cubrían sus rasgos afilados, nadie sospecharía que el CEO de la compañía caminaba entre ellos. Mientras esperaba en la fila del bar junto a la piscina, escuchó a dos invitadas hablar a su lado. «Este es el peor crucero en el que he estado», resopló una mujer, agitando su cóctel diluido con frustración. «El servicio es horrible. Hemos estado esperando 30 minutos por la comida cada vez que nos sentamos en un restaurante». Su amiga asintió. «Y las habitaciones, ni me hagas empezar. La nuestra ni siquiera estaba limpia cuando llegamos. Tuve que llamar a recepción 3 veces antes de que enviaran a alguien». Graham se congeló. Esto no era solo una queja menor. Era un desastre. Había construido esta línea de cruceros con la promesa de ofrecer servicio de primer nivel. Experiencias inolvidables. Experiencias de lujo. Si los invitados se iban con este tipo de impresión, algo estaba muy mal. En lugar de rebelarse, decidió investigar más a fondo. Tomó un sorbo de su bebida y casualmente les preguntó, ¿están pasando un mal momento? La primera mujer suspiró. Sí, honestamente, pagamos mucho por este viaje. Y ha sido una decepción tras otra. El personal parece sobrecargado y ni siquiera están tratando de ocultarlo. Me siento mal por ellos, honestamente. Esa última oración lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Que los invitados notaran que los empleados estaban luchando. Significaba que no eran incidentes aislados. Era un problema serio. Graham les agradeció por su honestidad y se alejó, con la mente acelerando. Necesitaba experimentar este servicio, él mismo. Se dirigió al comedor principal, decidido a ver lo que los invitados realmente estaban viviendo. La anfitriona apenas lo miró antes de suspirar y señalar un asiento en una esquina lejana. Sin saludo, sin sonrisa. Solo una molestia obvia de que otro invitado había aparecido. Ya sentado, esperó 10 minutos. Luego 20. Ningún mesero se acercó a él. A su alrededor, otros invitados susurraban, con la frustración claramente reflejada en sus rostros. Captó fragmentos de conversaciones sobre servicio lento, comida fría y empleados que parecían agotados. Finalmente, un joven mesero llamado Jaque se apresuró a su mesa, luciendo visiblemente abrumado. «Lo siento mucho por la espera, señor. Estamos muy cortos esta noche». Graham mantuvo su voz tranquila. «No hay problema. ¿Es una noche normal para ti?» Jaque soltó una risa sin humor. «Últimamente, sí. La gerencia sigue recortando personal para ahorrar dinero, pero solo empeora todo. Todos estamos haciendo turnos dobles. Y los invitados se enojan con nosotros, como si fuera culpa nuestra». Graham apretó la mandíbula. Eso explicaba mucho. Si la gerencia estaba recortando esquinas, no solo estaban lastimando a los invitados, estaban empujando a sus empleados al límite. Hizo su pedido y observó cómo Jaque se apresuraba, claramente malabareando muchas mesas a la vez. Cuando finalmente llegó la comida, estaba tibia. No era terrible, pero lejos de la experiencia de alta gama que le había prometido a sus clientes. Cuando terminó su comida, estaba más frustrado que nunca. Necesitaba ver qué tan profundo era este problema. A la mañana siguiente, decidió ir aún más lejos. Se iría encubierto como miembro de la tripulación. Se puso un uniforme del personal, mezclándose con el equipo. Como nadie lo reconocía como CEO, fue fácil pasar como un nuevo contratado que estaba sombreando al personal. Y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Su primera parada fue con el equipo de limpieza, donde conoció a Teresa, una mujer de unos 50 años que había trabajado en la línea de cruceros por más de una década. Era amable, pero agotada. Sus ojos llevaban el peso de alguien que había hecho demasiado,
durante demasiado tiempo. ¿Otro chico nuevo?, dijo, ajustándole el delantal. Espero que estés listo para un trabajo real. Estamos cortos 5 personas esta semana, y la gerencia no piensa reemplazarlas. Todos estamos atascados recogiendo la carga. Mientras se movían de una habitación a otra, Graham vio exactamente a qué se refería. El personal de limpieza estaba funcionando al límite. Apenas podían terminar de limpiar las habitaciones antes de que llegaran nuevos invitados. No era pereza, eran expectativas imposibles. Cuando entraron a una de las habitaciones, Teresa dejó escapar un suspiro frustrado. «Mira esto», dijo, señalando una toalla manchada que había quedado detrás. «Te garantizo que este huésped llamó a recepción 3 veces antes de que alguien finalmente nos enviara. Estamos muy atrasados, y la gente cree que no nos importa. Pero sí nos importa. Simplemente no tenemos el tiempo». Graham sintió un nudo apretarse en su estómago. Esto no era un problema de personal. Era un problema de liderazgo. Pasó el resto del día rotando por diferentes departamentos. La cocina, el equipo de entretenimiento, incluso mantenimiento. Y en todas partes, la misma historia se repetía. Demasiada presión, muy poco personal, y una gerencia que simplemente ignoraba sus preocupaciones. Al final del día, Graham estaba furioso. Esta no era la experiencia de lujo que le había prometido a sus clientes. Y ciertamente no era el ambiente de trabajo de apoyo que imaginó para sus empleados. En algún punto del camino, las personas que dirigían sus barcos habían perdido de vista lo que realmente importaba. Y ahora era momento de hacer algo al respecto. Graham se despertó temprano, se puso nuevamente su uniforme de personal, y se dirigió hacia la cafetería de la tripulación. El día anterior ya le había revelado muchos problemas. Empleados agotados, bajo personal y un equipo de gestión aparentemente indiferente a ambos. Pero necesitaba ver qué tan profunda era la raíz. Cuando entró en la cafetería, lo notó al instante. Era muy diferente de las áreas de comedor para los huéspedes. La iluminación era tenue, los asientos apretados, y la comida apenas comestible. Huevos tibios, tostadas suaves, y café que parecía más agua turbia que otra cosa. Graham tomó un plato y se sentó con un grupo de miembros de la tripulación, mezclándose entre su agotamiento matutino. Una mujer de unos 20 años, su etiqueta decía Mía, se frotaba las sienes antes de tomar un sorbo de café. «Otro turno de 12 horas hoy», murmuró. «Juro que si recibo una queja más sobre el servicio lento, podría perder la cabeza». Un hombre robusto, sentado frente a ella, con ojos cansados, asintió. «No eres la única. Todos estamos al límite. Y lo peor es que los gerentes actúan como si nosotros fuéramos el problema. No el hecho de que se niegan a contratar más personal». Graham masticaba lentamente su comida, escuchando atentamente. Mía se recostó en su silla. «Tuve una mesa anoche con una pareja que celebraba su aniversario. Esperaron más de 1 hora por su comida. Fueron muy amables al respecto, pero se notaba que estaban decepcionados. Odié eso». El hombre robusto suspiró. «Lo mismo con limpieza. Me gritaron la semana pasada porque su habitación no estaba limpia cuando regresaron del desayuno. ¿Y qué se supone que debía hacer? Tenía otras 10 habitaciones por manejar primero». Graham colocó su tenedor con lentitud. Cada departamento contaba la misma historia, pero la alta gerencia le había asegurado en informes que todo funcionaba sin problemas. Después de desayuno, se dirigió a las cubiertas superiores, camino al escritorio de servicio al cliente. Si había un lugar que podía darle una verdadera idea de la frustración de los pasajeros, era ese. Una larga fila se extendía frente al mostrador. Detrás del mostrador, un joven llamado Chris manejaba quejas, su expresión cuidadosamente neutral. Una mujer con un vestido floral cruzó los brazos frente a él. «He estado tratando de solucionar un problema en mi habitación durante 3 días. 3. Cada vez que llamo, me dicen que alguien lo manejará. Y nunca pasa nada». Chris escribía algo en la computadora. «Lo lamento sinceramente, señora. Voy a escalar esto y asegurarme de que se resuelva hoy mismo». La mujer exhaló con escepticismo. «¿Dijiste eso ayer?» Graham se apoyó contra la pared, observando. La tensión en el rostro de Chris era evidente. Quería ayudar, pero claramente algo lo detenía. Finalmente, cuando la multitud se dispersó, Graham se acercó. «¿Mañana ocupada, Chris?» Chris rió con cansancio. «Se podría decir eso, pero siempre es así. No tenemos suficiente personal para manejar todas las quejas».
Y como la gerencia nos sigue diciendo que prioricemos solo los problemas críticos, muchas cosas simplemente no se hacen. Graham frunció el ceño. Entonces, las cosas simplemente se acumulan. Chris asintió. Y los invitados piensan que no nos importa. Pero si nos importa, simplemente no tenemos el poder para arreglarlo. Presentamos informes, enviamos solicitudes. Pero si la gerencia los ignora, ¿qué podemos hacer? Graham sintió como su frustración volvía a crecer. Agradeció a Chris y se alejó. Al mediodía, ya había visto lo suficiente. Necesitaba enfrentar a las personas que estaban dirigiendo este barco. Se cambió el uniforme de personal por un polo sencillo y unos pantalones formales, y se dirigió a las oficinas de la alta gerencia. Al entrar, una mujer en recepción apenas lo miró. «Estoy buscando al director del hotel del barco», dijo Graham. La recepcionista dudó. «¿Tiene cita?» Graham sostuvo su mirada. Finalmente, ella señaló una oficina al fondo del pasillo. «¿Está allí?» Graham fue directo. Dentro, un hombre de mediana edad con cabello peinado hacia atrás levantó la vista de su escritorio. «¿Puedo ayudarlo?» Graham cerró la puerta tras él. «Soy Graham Carter». El hombre parpadeó. «Lo siento, ¿qué?» «Soy el dueño de esta línea de cruceros». El color desapareció del rostro del hombre. «Señor, he pasado los últimos 2 días encubierto en este barco. He hablado con invitados y con miembros de la tripulación. Y he visto de primera mano cómo la gerencia está manejando las cosas. Francamente, estoy disgustado». El director del hotel se removió en su asiento. «Señor, si ha habido problemas...» La voz de Graham se afiló. «Los hay. Los invitados están furiosos. Los empleados, agotados. Y usted ha estado reportando corporativo que todo está bien». El hombre tragó saliva. «Hemos tenido algunos desafíos». ¿Desafíos? Hablemos de la comida. El personal está sobrecargado. Hablemos de limpieza. Tan mal de personal que no pueden limpiar las habitaciones a tiempo. ¿Y el servicio al cliente? Ignorado por completo cuando surgen problemas. ¿Sabe lo mal que se ha vuelto esto? El hombre se quedó en silencio. Graham dio un paso más cerca. «Ha estado reduciendo personal para ahorrar costos, ¿no?» El hombre dudó. «Tuvimos que hacer ajustes para mantenernos dentro del presupuesto». Graham apretó la mandíbula. ¿A costa del servicio? ¿A costa del bienestar de sus empleados? El director del hotel exhaló. «Estábamos bajo presión de corporativo para mejorar los márgenes de ganancia». Los ojos de Graham se oscurecieron. ¿Corporativo le dijo que destruyera la experiencia de nuestros huéspedes? Seguro que no. El hombre bajó la mirada. Graham respiró hondo, estabilizándose. «Esto es lo que va a pasar. Vas a restablecer correctamente los niveles de personal. Vas a atender cada queja de huésped que ha sido ignorada. Y voy a traer un equipo de revisión independiente para auditar todas las operaciones. Si descubro que algo más ha sido descuidado, no solo perderás tu trabajo, no volverás a trabajar en esta industria». El director del hotel asintió rápidamente. El sudor perlaba su frente. Graham se giró hacia la puerta, pero se detuvo. «Una cosa más. Desde ahora, quiero informes sin filtrar de los jefes de departamento, enviados directamente a mí. Nada de edulcorar los problemas. Nada de encubrirlos. ¿Entendido?» «Sí, señor». Sin otra palabra, Graham salió de la oficina. Mientras caminaba por el barco, lo vio todo con nueva claridad. Las grietas en el servicio, el agotamiento en los rostros de los empleados, la frustración en los ojos de los huéspedes. Era hora de arreglar lo que se había roto. Graham dejó la oficina del director del hotel con la mente firme. Los problemas en este barco no eran solo operativos. La cultura de la gerencia había dejado de preocuparse por las personas que hacían que esta compañía funcionara. Y esa negligencia se había infiltrado en cada rincón del barco. Necesitaba enviar un mensaje fuerte y claro. Su siguiente parada fue la sala de reuniones de la tripulación. Había instruido al equipo de liderazgo del barco a reunirse allí de inmediato. Cuando entró en la habitación, todo cayó en silencio. Los jefes de departamento estaban sentados en sillas rígidas, intercambiando miradas nerviosas. Algunos ya lo reconocían. Otros apenas se estaban enterando de quién era en realidad. Graham tomó su lugar al frente. Dejó que el silencio se alargara. Y luego habló. «Construye esta compañía con la promesa de servicio excepcional. Confía en la gerencia para mantener esa promesa. Y en las últimas 48 horas, he aprendido que esa confianza fue mal puesta». Varios de ellos se removieron en sus asientos. Nadie se atrevió a interrumpirlo.
He caminado por los pasillos. He trabajado junto a la tripulación. He hablado con los huéspedes que se sienten ignorados y con los empleados que están al borde del colapso. Lo que he visto es inaceptable. Un hombre en un blazer azul marino, el director de alimentos y bebidas del barco, se aclaró la garganta. Con el debido respeto, señor, la industria de cruceros está enfrentando desafíos generales. Escasez de personal, aumento de costos. Graham lo interrumpió con una mirada firme. Otras compañías también enfrentan desafíos. Pero eso no excusa nuestros fracasos. El problema aquí no son los factores externos. Es el liderazgo que ha fallado. Han estado recortando personal sin considerar las consecuencias, ignorando las quejas en lugar de abordarlas, permitiendo que los estándares caigan, y en lugar de solucionar los problemas de raíz, los han estado cubriendo. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Graham giró su mirada hacia la gerente de servicios de huéspedes, una mujer en sus 40 que había evitado sus ojos hasta ese momento. ¿Por qué toma múltiples llamadas de parte de un huésped para resolver un problema simple? Ella dudó antes de responder. Nuestras solicitudes a menudo son rechazadas por otros departamentos. No siempre tenemos la autoridad para hacer cumplir los seguimientos. La expresión de Graham se endureció. Eso cambia hoy. Los problemas de los huéspedes no son opcionales. Son prioridad. Efectivo de inmediato. Quiero un equipo de resolución dedicado. Reportándome directamente. Luego miró al gerente de limpieza. Su equipo se está ahogando. ¿Por qué no se ha escalado? El hombre exhaló, mirando a los demás. Hemos presentado solicitudes para más personal, y han sido denegadas. ¿Por quién? La sala permaneció en silencio. Tras una larga pausa, el director del hotel finalmente habló. Corporativo. Las pautas presupuestarias han restringido contrataciones adicionales. La voz de Graham fue fría. Las pautas corporativas no excusan la mala gestión. Un líder competente encuentra soluciones. Y usted ha dejado que este barco se desmorone bajo su vigilancia. El director del hotel tragó saliva. Graham dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Esto es lo que va a pasar. Primero, inmediatamente vamos a restablecer los niveles adecuados de personal. No me importa que restricciones presupuestarias estaban en vigor. Segundo, los jefes de departamento ahora serán responsables del bienestar de sus equipos. Eso incluye programación justa, apoyo adecuado y canales de comunicación directos para reportar problemas. Graham recorrió la sala con la mirada. Si alguno de ustedes no está dispuesto o no puede cumplir con estos nuevos estándares, háganmelo saber ahora. Encontraré reemplazos. Nadie habló, pero todos asintieron. Entonces, a trabajar. La reunión terminó abruptamente, y mientras los gerentes salían de la sala, Graham se quedó atrás, observando las sillas vacías. Había construido esta compañía con una visión, pero en algún punto del camino, esa visión se había perdido. No se trataba solo de ganancias. Se trataba de personas. Y ahora, tenía que asegurarse de que ese mensaje se escuchara en todos los niveles. Más tarde esa noche, caminó solo por el barco, deteniéndose a saludar a los miembros de la tripulación que había conocido mientras estaba encubierto. Encontró a Chris en el mostrador de servicio al cliente. El joven parecía sorprendido de verlo sin su disfraz. ¿Eres realmente tú?, preguntó Chris, sacudiendo la cabeza. Soy Graham, confirmó. Y quise decir lo que dije antes. Las cosas van a cambiar. Chris lo estudió por un momento, y luego asintió. Espero que sí, porque lo necesitamos. Graham continuó su recorrido, pasando por el comedor, donde Jake, el mesero abrumado de antes, aún estaba trabajando. Cuando Jake lo reconoció, su rostro se puso pálido. ¿Tú eres el dueño? Sí, respondió Graham. Y te debo una disculpa. No deberías tener que trabajar en estas condiciones. Jake parpadeó, claramente sin saber qué decir. Quiero decir, ha sido difícil últimamente. No lo será más, dijo Graham, y lo dejó con esas palabras, sabiendo que las promesas no significaban nada sin acción. Su última parada de la noche fue la zona de la tripulación. Encontró a Teresa, la veterana del equipo de limpieza, sentada en una banca, tomando un raro descanso. «Te ves un poco diferente a cuando te conocí», dijo, alzando una ceja. «Sí, lo hago», admitió Graham. «Pero todo lo que dije sigue en pie. Estamos haciendo cambios». Ella lo estudió detenidamente. «He escuchado muchas promesas antes.
de gente con trajes que solo saben prometer. Yo no solo prometo, respondió Graham. Yo cumplo. Ella asintió lentamente, como si decidiera si creerle o no. Supongo que lo veremos, ¿no? Graham se alejó sabiendo que las palabras no eran suficientes. Tenía que demostrarle a cada persona en ese barco que las cosas serían diferentes. Y ese trabajo apenas comenzaba. Se apoyó contra la barandilla de la cubierta superior. El océano se extendía sin fin ante él. El aire nocturno estaba cargado de sal, el zumbido constante de los motores bajo sus pies. Había pasado los últimos 2 días desenterrando el desastre que había florecido bajo su supervisión. Pero ahora venía la verdadera prueba. Las promesas no significaban nada, sin resultados. Su primer paso fue reunir un equipo de trabajo desde la sede corporativa. Ya había hecho llamadas a sus ejecutivos más confiables, indicándoles que volaran inmediatamente. Llegarían al próximo puerto, listos para auditar cada sistema a bordo. No tenía intención de seguir confiando en el mismo equipo de gestión que había permitido que este desastre ocurriera. A la mañana siguiente, se reunió nuevamente con el personal de alto nivel, esta vez en la sala de conferencias principal del barco. La tensión era palpable, pero a Graham no le interesaba su incomodidad. Le interesaban las soluciones. Había pasado la noche revisando reportes financieros, horarios de personal y registros de quejas de los huéspedes. Los números confirmaban todo lo que ya había visto con sus propios ojos. Una caída constante en la calidad del servicio, directamente relacionada con las medidas de reducción de costos implementadas bajo la dirección del hotel. No perdió tiempo. El director del hotel fue despedido de inmediato. No había espacio para segundas oportunidades, a ese nivel de fracaso. Su reemplazo llegaría con el equipo corporativo en el próximo puerto. Alguien en quien Graham confiaba, para reconstruir el departamento desde cero. Con eso establecido, dirigió su atención a los jefes de departamento que permanecían. Les presentó los cambios con precisión. Contratación inmediata de nuevo personal. Revisión del sistema de horarios para evitar el agotamiento. Y la implementación de un canal de retroalimentación directa entre empleados y liderazgo corporativo. Ya no habría quejas ignoradas. Ya no habría gerentes encubriendo problemas, para proteger su reputación. El director de alimentos y bebidas, quien antes había intentado justificar la situación, se removió en su asiento. Pero esta vez no argumentó. El mensaje era claro. Adáptate o da un paso al costado. Terminada la reunión, Graham volvió a caminar por el barco. Pero esta vez no fue solo para observar. Visitó cada departamento, hablando directamente con los empleados, asegurándose de que entendieran. Los cambios no eran solo palabras vacías. En la cocina, habló con los chefs, quienes le contaron sobre problemas en la cadena de suministros. Retrasos en los ingredientes los habían obligado a recortar esquinas. Tomó nota para asignar un enlace corporativo dedicado a optimizar la logística. No había razón para que la calidad del alimento sufriera por culpa de la burocracia. En limpieza, se reunió con el equipo que había estado malabareando demasiadas habitaciones con muy poca ayuda. Les aseguró que la ayuda venía en camino. Los horarios serían ajustados para darles el tiempo que necesitaban para hacer su trabajo correctamente. Pudo ver el escepticismo en sus ojos. Y no los culpó. El cambio tenía que demostrarse, no prometerse. Cuando el barco llegó al puerto, el equipo corporativo abordó con la eficiencia y autoridad que Graham esperaba. No perdieron tiempo. Se dispersaron por todo el barco, realizando auditorías, hablando con el personal y compilando reportes que informarían la siguiente fase de reestructuración. Los cambios no solo fueron internos. Graham también se aseguró de que los huéspedes notaran mejoras inmediatas. Autorizó compensaciones para aquellos que habían experimentado mal servicio, asegurándose de que sus últimos días a bordo dejaran una mejor impresión. El servicio de comida fue reestructurado en una sola noche. Personal temporal adicional fue traído desde puerto para apoyar, hasta que se contrataran refuerzos permanentes. Los problemas que habían sido ignorados por días se resolvieron en horas. Para la última noche del crucero, el cambio ya era visible. Huéspedes que antes estaban frustrados, ahora sonreían. Empleados que habían estado al borde del colapso, comenzaban a respirar. Tomaría tiempo reconstruir la confianza. Pero Graham ya había puesto los cimientos. Mientras estaba parada en la cubierta, mirando las luces de la costa en la distancia, sabía que esta experiencia lo había cambiado. Siempre había creído que tenía el control de su compañía. Pero esto fue un duro recordatorio de que el liderazgo requiere más que visión. Requiere vigilancia.
Esto no volvería a suceder. No en su reloj. Graham entró en la sala de personal del barco, donde se había organizado una reunión improvisada con tripulantes de varios departamentos. La tensión en la sala era diferente ahora. Menos temor, más anticipación. Algunos aún lo miraban con cautela, inseguros de si esas promesas realmente se cumplirían. Otros mostraban una silenciosa sensación de alivio. Graham comenzó abordando la preocupación más urgente: la programación. Su equipo ya había implementado un nuevo sistema para evitar turnos consecutivos sin descansos adecuados. Se eliminarían las exigencias de cubrir múltiples roles. La contratación ya estaba en marcha. Uno de los técnicos más jóvenes alzó la voz. La contratación no es suficiente si el entrenamiento sigue siendo débil. Graham asintió. El proceso de capacitación también sería reformado. Y luego anunció que, por primera vez, las propinas se distribuirían completamente entre quienes las ganaban. El silencio se rompió en aplausos. Por primera vez en mucho tiempo, la tripulación sintió que alguien realmente los escuchaba.